Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con esta parte de los espejos, pero ahora ya centrándonos en la parte de los problemas, de los procedimientos. Entonces, ¿qué va a pasar con los espejos? Existe una ecuación llamada ecuación del espejo, que es relativamente sencilla, ¿no? Y nos dice esto, que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. ¿Qué son P, Q y F? P y Q ya los habíamos comentado, eran la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Y F, pues la distancia del foco, la distancia focal. Esta fórmula o esta ecuación tal cual no nos es tan útil de esta manera porque si se fijan ninguno de los términos está despejado y despejarlo puede ser un poquito latoso. Entonces les voy a recomendar que utilicemos ya directamente las tres ecuaciones que ya están despejadas, tanto para la P, para la Q y para la F. Son bastante similares entre sí, nada más la de la F cambia un poquito porque es una suma. Pero pues si se fijan solamente es cuestión de checar, ¿no? Cuáles son los datos. Son muy similares todas las tres fórmulas. Pero aquí la cuestión no es nada más la fórmula, porque eso es bastante sencillo, muy simple. Aquí la cuestión sobre todo son los signos, porque dependiendo el tipo de imágenes que tengamos y el tipo de espejo que tengamos, sus signos van a ser diferentes. Por ejemplo, la P y la Q siempre van a ser positivas cuando tengamos objetos o imágenes reales. ¿Qué significa que sean reales? Significan, entre comillas, que se encuentran delante del espejo. Obviamente ustedes no van a ver la imagen delante del espejo, pero cuando hagan su diagrama, porque van a realizar los diagramas que hicimos en el video pasado, si queda de frente del espejo, pues significa que es real. Pero si queda por detrás, significa que es virtual. Y para el caso de las virtuales, pues obviamente van a ser de signo negativo. Entonces eso lo deben tener muy presente. Cuando queden delante del espejo, van a ser positivos y cuando queden detrás van a ser negativos. Y eso es algo muy relevante en estos problemas, porque un signo les va a cambiar todo. Pero también va a pasar con la F, con la distancia del foco. ¿Qué va a pasar con esto? Pues va a ser positiva cuando tengamos espejos cóncavos y va a ser negativa cuando tengamos espejos convexos. Que si se fijan también aplica un poquito la regla esto de que si está delante o detrás, porque en los cóncavos el foco está delante del espejo y en los convexos está por detrás. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Vamos a realizar un pequeño problema que tiene dos incisos, luego ustedes realizarán otros de tarea. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice que determinemos la posición de la imagen de un objeto colocado a 4 centímetros de un espejo de distancia focal de 6 centímetros. Si el espejo es cóncavo o si el espejo es convexo. Van a ser dos incisos muy similares, pero va a cambiar el tipo de espejo. Y eso nos cambia signos. Entonces, primeramente ya saben, hay que tener nuestros datos. Para el inciso A, vamos a tener que la imagen, perdón, que el objeto está colocado a 4 centímetros. Recuerden que la distancia del objeto es la P. Y luego nos da la distancia del foco, que viene siendo 6 centímetros, que es la F. Y nos va a pedir la posición de la imagen. Recuerden que la distancia de la imagen es la Q, es la que nos va a pedir saber. Y para el inciso B va a ser exactamente los mismos datos, pero recuerden que cuando se trata de un espejo convexo, el foco es negativo. Esos datos son los que deben tener muy presente en la parte de los signos. Si batallan, pues siempre hay que tener ahí una listita, una anotación muy clara de cuándo es positivo y cuándo es negativo, porque eso es básico en estos problemas. Y también pues nos va a pedir la Q. Para eso pues vamos a utilizar la fórmula que pues ya está despejada de la Q, que era P por F entre P menos F. De ahí pues vamos a ver primeramente para el inciso A, que nos dice que la Q va a ser igual a P por F. La P eran 4 centímetros, la F 6, entre su resta, 4 menos 6. Hacemos las operaciones, 4 por 6, 24 centímetros cuadrados, están multiplicándose. 4 menos 6 centímetros, menos 2 centímetros, hacemos la división y nos va a dar de 12 centímetros. Recuerden que la Q, que era la distancia de la imagen, si es negativa, ¿qué significa? Si es negativa significa que está detrás del espejo.
Ahorita que hagamos el diagrama, esta Q, esta imagen debe estar detrás del espejo, porque así nos lo dice el signo. Si una de las dos no corresponde, significa que algo está mal. Vamos a hacer el inciso B. Van a hacer exactamente lo mismo, pero el foco va a ser negativo, porque se trata de un espejo convexo. Entonces hacemos operaciones. Arriba tendríamos menos 24 centímetros cuadrados. Aquí recuerden que menos por menos es más. Entonces 4 por 4 más 6, 10. Y menos 24 entre 10 les va a dar menos 2.4 centímetros. Aquí lo mismo, si se fijan, nos va a dar una distancia de menos 2.4. Significa este menos que la imagen va a estar detrás del espejo. Y si se fijan, también podemos checar algo así rápido. Que para el inciso A, la imagen va a estar más alejada, va a tener más distancia. Y para el inciso B, la distancia es un poquito más pequeña. Ahorita que hagamos los diagramas, lo van a observar. Entonces, vamos a hacer esos diagramas. ¿Qué va a pasar? En el primer inciso, si recuerdan, nos dice que es un espejo cóncavo y nos dice que el foco está a 6 centímetros y el objeto está a 4. Obviamente esto es aproximado. Si entre más exacto lo hagan, pues más exacto les va a salir, pero tampoco les voy a pedir que sean tan exactos, pero sí más o menos aproximados. Entonces, si tenemos el foco a 6, pues ponemos el objeto aproximadamente a 4 centímetros. Y ya saben cómo se generan las imágenes. Si trazamos un rayo que es paralelo, se va a reflejar al foco. Y si trazamos un rayo que pase por el foco, se va a reflejar de manera paralela. Y si recuerdan, aquí teníamos el último caso de los 5 del espejo cóncavo, en donde teníamos que prolongar sus reflejos. En este caso, este reflejo se prolonga, este reflejo se prolonga, y aquí donde crucen se va a generar una imagen. Si se fijan, va a ser una imagen más grande. Lo del tamaño de la imagen lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la última de espejos. Y si se fijan, queda muy alejado. Aproximadamente serían 12 centímetros, pero les digo, eso es un aproximado. Por lo que sí es que debe quedar más alejado. Ahorita que hagamos el otro debe quedar más cerca, de acuerdo a nuestro resultado. El siguiente era lo mismo, pero era un espejo convexo, en donde teníamos de este lado 6 centímetros y de acá tendríamos 4, donde está el objeto. Aquí lo puse un poco más grande porque ya sé que todos los reflejos en un espejo convexo van a ser más pequeños. Eso ya lo debo saber. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hacemos lo mismo. Trazamos un rayo paralelo y luego va a pasar por el foco. Trazamos un rayo que pase por el foco y donde choque con el espejo se va a reflejar paralelo. Entonces, recuerden, este que viene paralelo y este otro nunca van a chocar, pero este sí se puede prolongar y aquí donde crucen se va a generar la imagen. Y si se fijan, nos va a quedar una imagen mucho más cercana al espejo. Si se fijan, si aquí son 6 centímetros, este nos quedó casi a la mitad, como a los 3 centímetros por decir algo, y el resultado nos había dado 2.4, significa que más o menos está correcto. Entonces, lo que les decía, no les voy a pedir que sean muy exactos en cuestión de medidas, eso no me interesa. Lo que me interesa es que sí aprendan a cómo crear las imágenes de acuerdo a un objeto y a su espejo. Eso debe quedar muy claro. Si tienen alguna duda, hay que checarlo, hay que preguntar porque esto lo vamos a ver después también en el examen. Entonces, nos veríamos en el siguiente video.